Durante los últimos años, Jalisco se ha mantenido como el estado con mayor número de casos de dengue en México. Entre 2023 y 2024 hubo un incremento de 2000%, lo que encendió las alertas sanitarias y colocó nuevamente a Jalisco como un foco rojo en materia de enfermedades transmitidas por vector. Municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Puerto Vallarta concentraron la mayoría de los contagios. El aumento de casos se atribuye a diversos factores: lluvias irregulares, acumulación de agua en patios y azoteas, fallas en el sistema de recolección de basura y una mayor presencia del mosquito transmisor en zonas urbanas. Era importante tocar el tema del dengue, lo hacemos cada año, hasta en 2 o 3 ocasiones a lo largo de cada año, pero en esta ocasión estamos empezando pues a mitad del año a hablar del dengue. Voy a presentar a mis invitados: Norma Jacobo Hernández, ella es epidemióloga del ISSSTE en Jalisco. Norma, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Roberto Carlos Rivera Ávila, él es director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud en Jalisco. Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias. Adolfo López Corona, epidemiólogo del Hospital Civil de Guadalajara. Adolfo, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Y Ezequiel Magallón Gastelum, él es investigador del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Ezequiel, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. A ver, comienzo contigo, Norma. ¿Cómo estamos en el número de casos? Creo que vamos pues, a la cabeza otra vez Jalisco en el número de casos, pero hay buenas noticias, entre comillas, ¿no? Sí, podemos decir que por el momento tenemos buenas noticias. En México, en este momento, tenemos un acumulado de 4,534 casos. Jalisco se encuentra en segundo lugar con un poco más de 800 casos. Pero es importante, como tú bien dices, hablar de las buenas noticias. De pronto pensamos que siempre estamos en primer lugar o en los primeros 5, y es importante que la población sepa que esto es resultado de un trabajo impresionante de miles de médicos, de miles de enfermeras, de un trabajo extraordinario que realiza la Secretaría de Salud, porque esto significa que hay miles de médicos en el estado de Jalisco capacitados y recapacitados año con año sobre este tema, y que esto nos da la oportunidad de que conozcan cuáles son los pacientes que cumplen con la definición de caso probable. Entonces, podemos decir que hay muchos casos, pero esto significa que el sistema de vigilancia epidemiológica en Jalisco es tan robusto que nos permite identificar un mayor número de casos. ¿Ha habido un aprendizaje, Norma? Totalmente. Hemos tenido un aprendizaje a partir del año 2000. Han sido varios los brotes que hemos tenido. Creo que de los que más hemos aprendido son los que se presentan en la zona metropolitana de Guadalajara, ya que junto con otros municipios en el estado es en donde más casos se representan. Muy bien. Roberto, ¿cómo andamos en el tema de muertos? Porque el año pasado en Jalisco hubo más de 60, si mal no recuerdo. En este año, ¿cómo vamos? En este año todavía no tenemos defunciones lamentables en Jalisco. De los 886 casos que hemos tenido, pues un poco más de la mitad, a lo mejor el 53% son dengue no grave, y eso es bueno. Pero sí, la idea es que toda la gente ubique lo que son los signos de alarma, ¿no? Que ubique que si tengo vómito, que si me duele el abdomen muy intensamente, que si la persona está muy somnolienta, tienen que ir a urgencias para evitar que haya defunciones. Y bueno, se han notificado en estudio, ¿no? Se han identificado 23 personas que han fallecido y que se reportaron como probable dengue, de las cuales 5 ya están totalmente descartadas, y mantenemos 18 en estudio para ver qué dice la Dirección General de Epidemiología respecto a si son o no por dengue. El año pasado, recuerdo las estadísticas en el tema del dengue no grave, había una preocupación porque eran muchos casos de los dengues con signos de alarma, que luego no se confirmaron como dengue grave, pero ¿cómo está la tendencia en este año?
En estos momentos estamos con un 53% de dengue no grave por un 47% de dengue con signos de alarma y dengue grave, ¿no? De hecho, si separamos dengue con signos de alarma y dengue grave, en realidad el dengue grave ahorita representa menos del 5%. ¿Y en respecto al año pasado, cómo andamos? El año pasado, al final, sí andábamos con un poquito más de formas graves. De acuerdo. Incluso a lo mejor hasta un 58, casi 60% al último trimestre del año. De acuerdo. Pero afortunadamente mencionas, no hay ninguna defunción hasta ahorita reportada o hay sospecha de alguna. Tenemos 18 en estudio, pero pues bueno, vamos a esperar los dictámenes tanto aquí en el estado como por la Dirección General de Epidemiología. Es un proceso dinámico, aquí se puede tardar hasta 20 días, pero en la federación es donde tienen que reunir al Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica para emitir un dictamen y pues ahí los tiempos no sé exactamente, pero pueden ser largos. Pues estamos hablando de meses, ¿no? Pueden llegar a ser meses, sí. Muy bien. Adolfo, en el caso del Hospital Civil, ¿cómo ven ustedes el flujo de casos que han atendido ahí? Sí, Carlos. Para la semana epidemiológica 25 estudiamos 20 casos sospechosos de dengue, 15 casos solamente en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y 0 fueron confirmados. 5 casos en el Juan y Menchaca que estudiaron y 2 confirmados. Importante mencionar esto porque, concatenado un poquito con lo que comentaba aquí el doctor Roberto, por cada caso confirmado que tenemos, podemos llegar a tener 5 sospechosos. Y esto es importante que también la población lo entienda, ¿no? Y por cada sospechoso que lleguemos a tener, pues podemos tener una cantidad importante también allá afuera de casos que no estamos identificando, que son con poca clínica o nula clínica. Entonces, ¿a qué te refieres con poca clínica o nula clínica? Que sus signos y síntomas o son muy escasos o no presentan signos y síntomas. Ya hablaron un poquito aquí los que me anteceden de la presentación de la enfermedad y que la mayor parte de los casos afortunadamente corresponden a casos no graves de la enfermedad. Sin embargo, esto también a los sistemas de vigilancia epidemiológica les hace más difícil el trabajo. Está fortalecido, pero no toda la gente que tiene, por ejemplo, cefalea va y se atiende a un hospital o a un centro de salud. Entonces, para que un epidemiólogo o el servicio de vigilancia epidemiológica identifique un caso, necesita diagnosticarlo, necesita estudiarlo y tenerlo como sospecha al menos. Pero ese es el tema, que la gente puede pasar por un periodo subclínico también. Son días importantes en cuanto a la manifestación de la enfermedad, sobre todo entre el tercero y sexto, séptimo día, cruciales para poder identificar si hay un signo de gravedad en el paciente. Y eso, con lo que comentaban ahorita, hace que sea importante, sí, tener la infraestructura, el personal capacitado, pero como decía la doctora Norma, afortunadamente en Jalisco eso se tiene y muy bien. O sea, estamos con la infraestructura y con el personal para la atención. Lo que es la atención estamos listos. La identificación mucho depende también de las características clínicas y de caracterizar cada caso. Ahorita te voy a preguntar algo que mencionaste, perdón la expresión, pero me sonó un poco a una especie de cifra negra. Quiere decir, tenemos tantos números de casos, pero habrá muchos casos que no llegan a diagnosticarse. Ahorita, si quieres, entramos con este punto. Ezequiel, estamos viviendo la época de lluvias. ¿Se supone que es la época más complicada ahorita para el tema de la proliferación del dengue? Sí, más bien de mosquitos. De mosquitos, sí. Fíjate que curiosamente yo había pronosticado, debido al cambio administrativo que todos sabemos en las instituciones, que iba a haber más casos de dengue. Yo dije, porque en lo que cambian, sueltan los presupuestos para comprar y para iniciar la prevención, que de hecho, discúlpenme, pues se inició un poquito tarde la prevención, ¿no? La información a la gente. Acuérdense que los humanos necesitamos que nos estén recordando las cosas. Claro. Si no se nos olvida. Y sí, empezó a llover un poquito antes. Aquí se hace un fenómeno con el mosquito. Empieza las lluvias distanciadas y eso aprovechan los huevecillos que quedaron para eclosionar y salir los mosquitos. Cuando llega el periodo de lluvias constantes y fuertes, eso nos ayuda un poquito porque las lluvias o las granizadas rompen los criaderos, los rebosan y hacen matadero de larvas. Pero si estas lluvias empiezan son inconstantes y luego ya vemos que en Guadalajara llueve en un lado, no llueve en otro, eso incrementa las probabilidades de que haya más mosquitos. ¿Por qué? ¿Por qué el que llueve en un lado y en otro no se incrementa? Pues mucho depende de la estructura del ecosistema, ¿no? De la ciudad,
del hábitat construidos, que la presencia de árboles, los vientos, la concentración de humedad para que se produzcan las lluvias. Ahora, tanto Norma como Adolfo dijeron que hay todo un ejército para combatir al mosquito y a esta enfermedad. ¿Dirías tú que ha habido el aprendizaje igual de la gente o no necesariamente? Híjole, somos bien complicados los humanos, ¿sí? Nos dicen una cosa, no hagan esto, y como el niño, no metas el dedo a la electricidad, no metas el dedo al enchufe, y hasta que te da toques, dejas de meterlo, ¿no? Aquí sucede igual, hasta que nos da dengue, empezamos, le agarramos una fobia a los mosquitos, pero lo que decía Adolfo en parte es cierto, los únicos que presentan síntomas es alrededor del 25 al 30%, o sea, casi el 70% de la gente no presenta síntomas. ¿Pero tiene el dengue? Pero tiene dengue y puede infectar mosquitos. Entonces, ahorita sí hay mucho mosquito y hay que tener mucho cuidado. Esa parte, para la gente que nos está viendo, seguramente se levantó un signo de interrogación gigantesco, ¿no? Sí, ahora resulta que los humanos infectan a mosquitos. Platícame esa, Ezequiel. Pues ahí no los pasamos, ¿no? Acuérdense que una persona infectada durante los primeros 5 días, que es cuando la gente está, yo creo si hablamos, escupimos virus, ¿no? Es increíble. Si en ese periodo un mosquito pica, la probabilidad de que se infecte es más alta. No quiere decir que se va a infectar al 100%. ¿Sí? No todos los mosquitos se infectan. Se habla, por ejemplo, que en una epidemia, de 1000 mosquitos que capturas, de 20 a 50 tienen el virus. Imagínate si todos se infectaran, cómo nos iría en la transmisión, ¿no? Afortunadamente, no todos los mosquitos se infectan por su biología, ¿no? El virus que tiene que viajar hasta glándulas Pero celulares. lo que te entendía es una persona que es asintomático, pero que tiene el virus, dengue, sí. un mosquito le puede picar y se lleva el mosquito el virus a otra persona. Si se infecta, sí, lo puede transmitir. Así que ahí estamos los dos. Sí. Incluso ya se han hecho estudios de larvas que capturan de mosquitos que supuestamente no han alimentado de sangre y salen positivas al virus. Bueno, o sea que ya guardan el virus, los mosquitos. Esa ya no nos la infectados. sabíamos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más del tema. Una de las principales preocupaciones del sistema de salud es el aumento de los casos de dengue grave o dengue con signos de alarma. De los más de 20,000 casos reportados en Jalisco en 2024, 11,000 presentaron complicaciones serias y cerca de 900 fueron clasificados como dengue grave. Esta forma de la enfermedad puede provocar hemorragias internas, daños en órganos y un rápido deterioro del estado general del paciente. Estos casos inician con los síntomas clásicos: fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, pero después evolucionan a señales más peligrosas como sangrado por encías, vómito persistente, dolor abdominal intenso, dificultad respiratoria o somnolencia extrema. Si no se atienden oportunamente, pueden derivar en hospitalización urgente o incluso la muerte. La persistente amenaza del dengue es el tema que tocamos aquí en Ruta 44. Habremos empezado con las buenas noticias, es decir, en estadísticas no ha habido fallecimientos por el dengue, pero Norma, esto no significa que no sea una amenaza a la enfermedad. No, definitivamente dengue va a seguir siendo una amenaza. Habrá que recordar, que de hecho es una de las enfermedades que más defunciones ha ocasionado en la humanidad en los últimos tiempos. Dengue es siempre una amenaza porque no sabemos cómo va a evolucionar un paciente. Pudiera ser que tenga, como bien comentaba el doctor, ningún síntoma, pero hay pacientes que desde sus primeros momentos inician con datos de gravedad. Y estos pacientes, si se automedican, si se quedan en casa sin acudir o solicitar la atención médica, son los pacientes que llegan a fallecer a nuestras áreas de urgencia sin darnos oportunidad de poderles ofrecer nada. Entonces, dengue
siempre va a ser una amenaza. A ver, para la gente que nos está viendo en este momento, Norma, ¿cuáles son esas señales que acabas de mencionar tú? Un paciente que, bueno, generalmente nos dicen, tengo dolor de cabeza, tuve fiebre, me duelen los huesos, que son los datos más clásicos por los que la ciudadanía identifica que puede tener dengue. Pero cuando el paciente inicia con vómitos persistentes, con dolor abdominal, con sangrados importantes, que el paciente esté somnoliento, que tenga sueño, esos pacientes deben de acudir de forma inmediata a la atención médica, a un área de urgencias. No importa si no eres derechohabiente del hospital que te quede más cercano, pero hay que acudir. ¿No se les va a negar la atención médica? No se les puede negar la atención médica. La atención para dengue es totalmente gratuita en los hospitales institucionales y es de atención inmediata. A ver, Roberto, yo he escuchado a gente que tiene dengue o que tuvo dengue que dicen, pues ¿para qué voy al doctor si me van a recetar paracetamol? Si no hay un tratamiento específico para el dengue, pues mejor me lo tomo en casa. Justo, y ahí la cuestión es, uno, primero, verificar que de verdad tengo dengue, porque yo puedo estar enfermo. Hay muchas enfermedades comúnmente virales, pero también bacterianas, que pueden dar fiebre, dolor de cuerpo, dolor muscular, dolor de huesos. Y pues bueno, si yo no me trato, si es otra cosa que no sea dengue, puede evolucionar a otra situación. Si es dengue, entonces tengo que tener un manejo adecuado. Pareciera que sí, ¿no? Nada más se maneja la sintomatología, y medicamento, paracetamol, y se van a casa a reposar. La verdad es que ojalá y así estuvieran todos los pacientes, porque estaríamos hablando de un paciente que no está grave, que ya en la consulta fue capacitado para identificar los signos de alarma, que se le insistió en la hidratación, que es un manejo tal cual, como tal, es un tratamiento del dengue, el mantenerse muy bien hidratado y poder estar en reposo. Entonces, creo que eso es... Quien tenga dengue y le dicen puedes estar en casa, creo que debe de ponerse muy contento porque pues no tiene signos de alarma, debe de cuidarse muchísimo, no debe de automedicarse porque si no, la automedicación es una actividad de mucho riesgo en dengue porque el hígado per se por la enfermedad está inflamado y si yo me tomo algún medicamento no recetado o que no es adecuado, puedo ocasionarme una falla hepática y muchas veces no son compatibles con la vida las fallas hepáticas, entonces... Roberto, dirías tú que lo primero es llegar a un diagnóstico concreto, ¿no? Es correcto. Primero es verdad que me digan que es dengue, si van a alguna de las unidades, se toman pruebas de laboratorio. Posteriormente el paciente debe ser citado en 24 o 48 horas dependiendo cómo va su evolución y ya le entregarían su resultado de laboratorio para verificar si tienes dengue. No tuviste dengue, entonces hay que ver qué más tienes, cómo has evolucionado y establecer un nuevo diagnóstico. A ver, Norma nos ha dicho que se han capacitado, hay un ejército ahora mejor preparado, etcétera. Pero ¿cómo van en el tema del diagnóstico? ¿Ahora son más rápidos los diagnósticos de dengue o se tarda hecho, todavía? El diagnóstico del laboratorio como tal, de nuestro laboratorio estatal Salud Pública, tiene una capacidad de 24 horas tener un resultado. En 24 horas. En 24 horas. Y eso, pues bueno, porque tiene todo un mecanismo de procesos de recepción que lleva procesos de calidad, de extracción, de muestra y demás para emitir un resultado. Ya dependiendo cuándo, y esperemos que no pase, si llegamos a tener un número muy importante de casos, pues esto se pudiera hacer 24 a 48 horas, pero de momento tenemos 24 horas en el laboratorio. Muy bien, Norma, rápido. Sí, además comentar que nuestro laboratorio en Jalisco es uno de los mejores en Latinoamérica en relación a los procesos de dengue. Pero no solamente identifica si el caso es positivo o negativo para dengue, identifica qué serotipo es el que empieza a circular y esto es lo que nos da nos apoya epidemiológicamente para saber hacia dónde va el brote, si va a ser un brote de dimensiones más importantes o es algo que se pueda controlar. De acuerdo. Adolfo, a ver, yo preguntaba de esta cifra negra. Por cada caso que hay, a lo mejor hay otros que no se diagnostican. Sí. Y esto tiene que ver con lo que ya se ha comentado previamente. Muchas personas podrán presentar un síndrome febril y los síndromes febriles no son indicativos de una enfermedad específica. Por eso hablaban de la caracterización. Parte, ahora sí que de la magia del médico va a ser discernir entre las manifestaciones o los signos y síntomas que tenga el paciente, identificar
puntualmente dengue. Y lo decía en concordancia con mi comentario anterior, porque tenemos días cruciales. Mucha gente piensa que cuando tengo fiebre en su pico más alto es cuando estoy peor, y eso no necesariamente es cierto, porque por ejemplo, de los primeros 3 días puede haber picos febriles muy altos, pero de repente se controla y viene el evento hemorrágico. Y ahí, eso, si no se identificó que tiene la persona dengue, es cuando de repente, decía el doctor Roberto, que a lo mejor llega un paciente ya con falla hepática, falla orgánica múltiple o con hemorragias directamente, y el paciente difícilmente ya lo puede rescatar el médico de la atención. Y esto no tiene que ver con la calidad de la atención que brinda el médico, sino con el tiempo que tiene para poder dar el mejor tratamiento para el paciente. Por eso comprendo mucho la perspectiva de la sociedad que dice, es que si me vas a dar paracetamol, ¿para qué voy? Cuando yo les diría la situación, y esto es importante de recalcar, no solo es para tratar la fiebre, ya lo decían, para hidratar correctamente, para caracterizar, porque dependiendo de cada persona también tenemos riesgos individuales y esos riesgos van a condicionar mi posible evolución clínica. Leía hace unos días algo que me llamó mucho la atención, ¿no? El mosquito es el animal más peligroso históricamente con el que se ha enfrentado el ser humano. Y hoy en día el mosquito prácticamente todos nosotros lo tenemos en casa como una mascota. Esto no es como con el COVID-19, es importante mencionar, comentaban lo de las variantes que hay del virus. Esto no es como con COVID-19, a lo mejor si ya me dio COVID, en la siguiente puede que me vaya menos peor que la vez anterior. Con dengue pasa una singularidad muy especial, y es que si a mí me picó un mosquito alguna vez históricamente en mi vida y tuve dengue y no me fue tan mal, no necesariamente el siguiente evento es más leve, sino que puede ser peor. Puede ser peor. Puede ser peor. Bueno, esto me lleva a la pregunta que tengo para Ezequiel. A ver, ¿estamos ante un super mosquito, Ezequiel? Pues fíjate que este organismo tiene una capacidad de adaptación muy grande. Cualquier recipiente o espacio tiene un amplio rango de tolerancia a las temperaturas, y eso lo hace que esté bien adaptado, y una preferencia de sangre por los humanos que nos hace difícil quitárnoslo, ¿no?, de encima. A ver, dices que es muy resistente. Antes aparecía en épocas del año fría, etcétera, y ahora es todo el año, ¿no? Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también el cambio climático, ¿sí? Antes teníamos temperaturas muy frías y también el calor no era tan fuerte. Ahora, si se fijan, yo creo por eso los casos de dengue siguieron, porque prácticamente no hubo un frío por abajo de 5 grados durante una semana, que es lo que nos ayudaba en ocasiones anteriores. Ahorita ya no tenemos frío, entonces ese era un evento que nos ayudaba a disminuir la población de mosquitos. Pero ahora ya no ocurre. Pero, pues ya no hay. Entonces el mosquito pues tiene la temperatura. Y además, si lo tenemos dentro de la casa, pues en la casa nunca vamos a tener abajo de 20 grados, ¿no? Entonces tiene un hábitat perfecto en casa. Perfecto para los humanos. Decía hace un momento, Adolfo, que la gente ya lo ve con mascota. Pues no creo que tanto, pues, pero no acaba con él, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Pero él se ha adaptado, tiene sus criaderos, tiene la comida, nomás vuela tantito. Entonces, la gente en ocasiones lo ignora, lo menospreciamos porque es chiquito. Y a veces también la vista no nos ayuda mucho, ¿no? Y el color también le favorece mucho que se pierde en colores oscuros. A ver, si alguien tuviera una supervisión, ya que estamos hablando de superpoderes, y pudiera ver el mosquito, ¿cómo es el mosquito específicamente que transmite el dengue? Es negro. Negro. ¿Sí? Tiene manchas plateadas entre las patas. Que parecen blancas, ¿no? Sí, patitas. Y blancas, plateadas. Y en el dorso, en el tórax, en los insectos tienen cabeza, tórax y abdomen. De acuerdo. Sí, en el tórax, donde están las alas y las patas, ahí también tiene una figura que se abre en forma de lira, que es muy reconocible. Pero dice, si tuviéramos una supervisión. Claro. Sí. Pero yo creo que más que preocuparnos por identificar el mosquito, yo le diría a la gente que si ve un mosquito, mátelo. A cualquiera. Sí, ahorita en esta época, si ven larvas, ven mosquitos, mátenlo, no estén intentando identificarlo. Ahora, hay una creencia, creo que infundada, en el sentido de que piensan que en el agua estancada es donde están los moscos. Y parece que es muy limpio, ¿no? ¿Le gusta el agua limpia? Bueno, nos habían dicho, todavía hay libros que dicen que le gusta el agua limpia, ¿no? Pero no, también le gusta el agua estancada. O sea, cualquiera. Sí. El tema es que haya agua. Yo he trabajado en cementerios, por ejemplo, en floreros,
en drenajes, se han encontrado en coladeras. ¿En los aljibes? Aljibes también. Entonces, pues es agua, digamos, limpia, pero si se crían, quiere decir que tiene otros organismos de los cuales se está alimentando. Pero se puede matar, eso sí. Se puede matar nada más con muchas ganas y que le pongamos atención. Muy bien, tengo que hacer otra pausa, regreso con más de este tema. Hablamos del dengue. El mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, ha evolucionado. En 2024 se ha documentado que este vector es más resistente a los insecticidas comunes, sobrevive en condiciones más adversas y está activo prácticamente todo el año, no solo durante la temporada de lluvias. Esta adaptación ha dificultado las estrategias tradicionales de fumigación y control. Las autoridades sanitarias insisten en medidas preventivas comunitarias, como eliminar criaderos de mosquitos en patios y azoteas, voltear cubetas, tapar tinacos, lavar bebederos y mantener limpias las áreas comunes. Es la prevención la herramienta más eficaz contra el dengue. La persistente amenaza del dengue es el tema que abordamos en Ruta 44. Ya estábamos aquí planeando una masacre de mosquitos, dándonos tips de cómo hacerle. Norma, a ver, retomando este hilo ¿qué recomiendas para la gente que nos está viendo ahorita en casa para evitar la presencia de este mosco? Bueno, lo de siempre, eliminar los criaderos, evitar tener algún contenedor en donde en este momento se pueda acumular el agua de lluvia, bien lo decía Ezequiel, son contenedores que se llenan de agua, que si ahí hubiera huevecillos, no importa que tengan meses, incluso hasta un año de que la hembra los haya colocado ahí, con el contacto del agua pueden volver a eclosionar. Aunque entonces, no haya agua, pueden estar un año ahí. Ahí pueden estar un año y volver a reactivar todo su ciclo con el agua de estas lluvias. Entonces, eliminar los criaderos. El mantenernos nosotros con cierta protección, utilizando repelentes. Hay repelentes caseros, hay repelentes que podemos adquirir en la farmacia, algún centro comercial. Todos son muy buenos. Pero sobre todo, si nosotros tenemos ya el antecedente de haber padecido dengue en ocasiones previas, como bien lo decía el doctor, ojo, dengue puede ser más grave en esta ocasión porque nuestro cuerpo ya reconoce desde el aspecto de inmunidad la respuesta que debe de tener ante dengue y esto puede complicarse más. Especialmente, por favor, mucho cuidado en las personas jóvenes que presentan datos que puedan semejarse a dengue, pero que además presenten dolor abdominal. Este es uno de los datos más importantes, más peligrosos, más relevantes que vimos el año pasado y pues, hay que advertirlo. Así es. Norma, te quiero preguntar, por ejemplo, esto que estabas mencionando de las recomendaciones para la gente, vestirse de una manera, usar repelentes, etcétera. ¿Qué otras recomendaciones, digamos, a nivel colectivo se pueden hacer? De la colonia, de todo. Sí, es muy importante el trabajo comunitario. Si yo tengo un vecino que tal vez la casa está vacía, pero alcanzo a ver desde mi casa que ahí hay recipientes, pues pedirle al vecino que nos ayude. Importantísimo la colaboración que debemos de tener con las brigadas de la Secretaría de Salud. De pronto vemos que llegan la maquinaria, las brigadas y lejos de abrir puertas y ventanas, las cerramos para que el insecticida no nos haga daño y no le haga daño a nuestras mascotas. Pero no hace daño. No hace daño. Se han hecho pruebas, siempre la Secretaría de Salud está trabajando en ello. Entonces, con toda la seguridad hay que dejar pasar a las brigadas van debidamente identificadas, claro, y el insecticida que se utiliza es el adecuado. Algo muy importante, hablando de la hidratación, por favor,
nada de remedios caseros, nada de tés en casa, mucho menos el agua de coco, ya podremos platicar de ello, pero tiene una gran cantidad de azúcar que es lo que no necesitamos para el manejo del paciente con dengue. Muy bien. Roberto, como ocurre con otras enfermedades, ¿existe alguna población más vulnerable que otra para el caso del mosquito transmisor del dengue? Como tal, que alguna persona, se han manejado teorías de que algunos grupos sanguíneos son como más propensos a tener alguna enfermedad un poco más grave. La verdad es que en riesgo o susceptibles de enfermarnos de dengue somos todos, pues todos aquellos, uno, que no nos hemos enfermado, dos, que estamos expuestos al vector, que es el mosquito. Entonces ahí creo que la idea es, todos somos susceptibles, claro, todos estamos en riesgo y, aunado a lo que comentaba la doctora Norma, todos debemos de actuar para evitar tener criaderos en casa. Y alguna otra de las recomendaciones que podemos hacer a la población es algo que casi ya no se usa y se usaba hace muchos años muy seguido, que eran los pabellones, ¿no? Tener estos como mosquiteros en la cama para una vez que vamos a dormirnos, quitar cualquier mosquillo que haya por ahí, cerramos nuestro pabellón y dormimos tranquilos, no nos pican los mosquitos y pues bueno, disminuimos un poco el riesgo de dengue. A lo mejor un ventilador también para que lo esté oyendo. Pudiera ser. Ahora, según tengo entendido, el año pasado se registraron varios casos de dengue grave en jóvenes. Sí, es ¿Qué ocurrió con esto? Sí, como decimos, todos somos susceptibles de enfermarnos. ¿Quiénes se pueden complicar un poquito más? Las personas más jóvenes, incluso menores de 5 años, los adultos mayores, personas que viven con una comorbilidad, alguien con una diabetes, una hipertensión o alguna enfermedad crónica, enfermedad renal, por ejemplo, VIH, pueden llegar a tener complicaciones más fáciles. Entonces, todo el mundo se debe de cuidar, ellos más en especial, estos grupos más en especial, y uno muy especial es las mujeres embarazadas. De acuerdo. Desgraciadamente tuvimos algunas defunciones maternas el año pasado por dengue, entonces una mujer embarazada debe extremar sus precauciones y aquí hago el comercial de acudir a un buen control prenatal, a todas sus consultas, claro, vacunas y demás, y sobre todo cuidarse de no tener dengue. Muy bien. Adolfo, hace un momento hablaba Ezequiel de la fortaleza de este mosquito, que es muy resistente. Tengo entendido que el año pasado se habló mucho de tipos de dengue, de tipos de vectores, le llamaban, creo, ¿no? ¿Cuáles son las, digamos, qué tanto ha mutado el mosquito? ¿Tenemos una nueva variedad o es lo mismo? Existen 4 serotipos del virus del dengue y normalmente ya platicaban un poquito de la identificación, del diagnóstico. El poder clasificar nos ayuda mucho para saber qué serotipo está circulando. De acuerdo. Que obviamente es información que manejan los sistemas de vigilancia epidemiológica y las respectivas autoridades sanitarias con su correspondiente área de influencia, emiten comunicados para que como servicios de atención clínica pues tengamos un poquito de conocimiento respecto a cuál es la variante. ¿Y por qué nos interesa? Porque hay algunas variantes que están más relacionadas con signos graves de la enfermedad o con manifestaciones graves de la enfermedad. Hasta la última información que tuvimos, el dengue en Jalisco, circulan los serotipos existentes. Sin embargo, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, a no ser que nos desmienta aquí el doctor Roberto, el que más estaba predominante era el serotipo número 3. Entonces... ¿Y qué significa? ¿Es distinto a los otros? ¿Por qué? Evidencia lo que estamos ahorita. Como decía, tenemos riesgo, pero afortunadamente no está tan vinculado ahorita con signos graves de la enfermedad. Sin embargo, para no repetir mucho, pero sí decir, nueva infección, si ya la tuve previamente, condiciona a un mayor riesgo de la manifestación. Esto sí de repente nos ha hecho cambiar mucho de paradigmas, porque ya lo decían, desde la vigilancia entomológica, la epidemiológica, la parte clínica, nos hemos dado cuenta que el dengue cambia más rápido de lo que nosotros establecemos una ley sobre el dengue, sobre el mosquito, sobre la enfermedad. Por eso, el enfoque que en los países donde se ha tenido más éxito ha sido el comunitario y el del control vectorial. Porque la atención clínica, ya derivado de todo esto que comentábamos, es la parte que relativamente se tiene más, pero no es suficiente. ¿Qué debemos hacer? Alentar a la población a que no baje la guardia. Justamente esa percepción de riesgo, ya lo comentaban quienes me precedían, que
tener una percepción de riesgo disminuida sobre el impacto que tiene la enfermedad a nivel comunitario, nos desayuda mucho a los que estamos en la parte de la atención. O sea, que se relajen las cosas. Pues. No debemos relajarnos. Yo creo que mucha gente incluso piensa, ¿no? Año con año, otra vez me van a empezar a hablar de dengue. Si diario, yo ya me sé cómo está la onda con dengue. Y decía el doctor Ezequiel, ¿no? Hasta que no me da, no me acuerdo quién lo comentó, hasta que no me da dengue y ahora sí ya le tengo miedo al mosquito otra vez. Claro. Pero la realidad es que por eso los servicios de salud, nosotros desde la atención médica, año con año estamos fortaleciendo e invitando a todos a sumarnos, porque este es un esfuerzo intersectorial de todos, o sea, tanto de los servicios de salud, de nuestras autoridades sanitarias, de la gobernanza, etcétera, pero sobre todo de la población. Muy bien, Ezequiel, hace un momento hablabas tú que es el cambio climático el que ha sido el detonante de mayor presencia sí. Incluso en los últimos años se ha disparado, no solamente en México, en América Latina también, ¿no? Sí, incluso el mosquito está invadiendo nuevos países, nuevas altitudes. Antes el frío era detenía, ¿no?, la proliferación de mosquitos. O sea, no había mosquitos en Alaska, por ejemplo, en Canadá. Por ejemplo, en Nueva York se jactaban que decían, no, acá nunca va a haber dengue, no sé qué. Ellos tienen, desde el 2013 tienen casos de dengue. Entonces, como ya hay más calor, ya tienen días que llegan hasta los 40 grados. Entonces, igual para el sur, pues glaciares ya han desaparecido, ahora son lagos. Entonces han bajado las temperaturas y eso permite el mosquito. Y no solo a Aedes aegypti, ¿no?, sino una gran variedad de organismos que transmiten enfermedades. De acuerdo. Y esto ha estado presente, como le decía, había un reporte incluso de la Organización Panamericana de la Salud, de una alerta, ¿no?, sobre el caso de dengue. Sí, y hay que aclarar que, bueno, el dengue es lo que nos ocupa en este momento, ¿no? Pero el mosquito también transmite Zika, chikungunya, dirofilariamitis y puede transmitir fiebre amarilla. Y aguas con la fiebre amarilla, les digo a la secretaria. ¿Pero hay casos en México de fiebre amarilla? No, ahorita no. Pero para esa sí hay vacuna. Pero en México yo creo que tenemos más de 50 años que no se aplica la vacuna. Entonces debemos de estar alertas contra fiebre amarilla, porque ya hay casos en Sudamérica que se están saliendo de la selva, que es unos brotes que sí, estaban antes digamos, muy tropicalizados en zonas de selva y ahora ya salieron de ahí también. Sí, entonces el mosquito hay que cuidar que no prolifere mucho, porque si no, nos transmite otras cosas. Bueno, ya hablaremos incluso, sería motivo de otro programa, hablar de las otras enfermedades que produce el mosquito, pero por lo pronto concentremos en cómo acabarlo. ¿Qué otras recomendaciones para combatirlo, Ezequiel? Bien, pues la gente debe de empoderarse de su hogar y igual que combate cucarachas o pulgas o garrapatas, cualquier plaga, también los mosquitos, ¿no? Revisar sus casas, y fíjense que no nada más su casa, si tienen recipientes, basura, juguetes, bebederos de los animales, que se deben de revisar con frecuencia. Las azoteas también, de repente la gente avienta toda la azotea, las llantas viejas. Hay que tener cuidado también con por ejemplo, carros abandonados afuera de la calle, que en esta época se inundan y se llenan de criaderos de mosquitos. Una mala poda de árboles dentro o fuera de su casa también origina oquedades que en esta época se llenan de agua y sirven de criaderos de mosquitos. De acuerdo. Tengo que hacer otra pausa. Es la última, regreso a las conclusiones del programa. A nivel nacional, el dengue también dejó una huella preocupante en 2024. Se confirmaron 478 defunciones por esta enfermedad y más de 800 casos mortales seguían en análisis hasta el cierre del año. Esto significó un repunte respecto a años anteriores y refleja la gravedad del problema en varios estados del país. En Jalisco, sin embargo, se logró un avance significativo. Aunque en 2024 se confirmaron 66 muertes por dengue, para el arranque de 2025, el estado no ha
registrado una sola defunción relacionada con esta enfermedad. Este resultado se atribuye a una mejor detección de casos, mayor capacidad de respuesta en los centros de salud y campañas de información que han logrado que los pacientes acudan más temprano a consulta médica. La persistente amenaza del dengue, el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones, como siempre. Comienzo contigo, Norma. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre la eliminación de criaderos. Importante que la población sepa que el cloro no elimina los criaderos. De pronto tomamos cloro para vertirlo en el lavadero, en la pila de lavadero. No es el insecticida que se utiliza por parte de la Secretaría de Salud. Pueden acercarse a la Secretaría, pero es un insecticida Temefus que lo pueden adquirir desde internet y demás. ¿Cuál es el nombre comercial? Abate, algo Abate. así. Abate es el nombre comercial. Y bueno, lo pueden adquirir. No es lo recomendable. Lo recomendable es no tener criaderos en casa. Hay que vigilar que aljibes y tinacos, que son los principales criaderos, las tapaderas sean las adecuadas, si es necesario lavarlos, pero estar cuidando estos criaderos. Y bueno, yo insisto bastante en la cuestión de la hidratación. Dengue es una enfermedad en donde se pierden líquidos en el organismo, en los principales órganos del cuerpo. Por favor, no utilizar remedios caseros. Hay que hidratarnos con vida suero oral para poder recuperar los electrolitos que se están perdiendo y sobre todo acudir a la atención médica. ¿Es mejor ese suero que mencionas al suero comercial que venden? Pues definitivamente es un mejor suero. De hecho, es un medicamento, pero basta con que nos hidratemos, busquemos hidratarnos de cualquier forma. Mucho mejor es utilizar cualquier vida suero oral, cualquier suero que el solo agua y acudir a la atención médica. Y eso es lo que te iba a decir, pero sobre todo no automedicarnos, ¿no? Totalmente, no automedicarnos. Y aunque el paracetamol es uno de los medicamentos más frecuentes, la intoxicación por paracetamol es una de las principales complicaciones que vemos en dengue. De acuerdo. Roberto, por favor, tus conclusiones. Claro que sí. Bueno, creo que efectivamente el control no lo vamos a lograr desde una visita con un brigadista. La verdad es que necesitaríamos un personal por cada casa que tenemos en el estado para poderlas visitar todas y eso pues no se puede. Entonces el éxito lo vamos a lograr con el trabajo en conjunto, ¿no? Las brigadas que trabajen en casa, pero también que la población elimine sus criaderos, como comentaba la doctora Norma, ¿no? El mejor antídoto es no tener donde el mosquito se reproduzca en casa, ¿no? Floreros, pilas, aljiber, tinacos, hay que revisarlos cada tercer día para ver si un aeronazo no se voló la tapa del tinaco o si ya mi florero de plantas acuáticas ya tiene por ahí alguna larva. Hay que lavarlos, taparlos, tirarlos. Aquello que ya no sirve hay que eliminarlo. Y yo quisiera cerrar con un mensaje al gremio médico. Uno, hay que revisar a nuestros pacientes y si es dengue, invitarlos a todos a continuar cooperando con la vigilancia epidemiológica. La notificación oportuna de los casos probables de dengue no es nada más alimentar la estadística de decir, tengo yo más de 6.500 casos probables de dengue en Jalisco a la semana 25 en el 2025. Es que a raíz de la notificación se activan todas las acciones de los compañeros de vectores, van y trabajan los domicilios, se realizan las fumigaciones que se tienen que realizar y los trabajos de control larvario. Entonces, es de vital importancia la notificación de los casos. Es lo que te iba a preguntar, Roberto. ¿Existe un protocolo entonces para este tipo de cosas? Es correcto. Se recibe la notificación, se registra en una base de datos y se enteran las áreas de vectores de las 13 regiones sanitarias y tenemos una meta nosotros de que un caso que nos notifican lo tenemos que tener trabajado para evitar que haya mosquitos alrededor que pudieran haber adquirido el virus en 48 o 72 horas máximo. Entonces es por eso que si la notificación nos llega tarde, digamos 15 días después, pues lo más seguro es que ya va a haber más enfermos en casa. Y esto es parte de una responsabilidad ética del médico, ¿no? Es mi apoyo al bien comunitario, la salud pública es notificar para que se atienda. Cuando dices notificar, quiero suponer que
digamos, geolocalizan la zona donde ocurrió el caso y ahí atienden. El médico hace un estudio epidemiológico que puede ser en papel, puede ser en electrónico, en un formato de Excel, y ya nosotros, con la captura de todos los epidemiólogos de las 13 regiones sanitarias del estado, ubicamos geoespacialmente los casos y los mandamos trabajar. A ver, uno supondría que con tantas inundaciones en Guadalajara ya tendrían que hacer eso casi automáticamente. Se está haciendo desde el primer día del año, en realidad. Muy bien. Adolfo, tus conclusiones. No es una enfermedad el dengue de la que nos debamos como población preocupar, sino ocupar. Y ocuparnos es a todos, a cada uno o sea, todos somos actores dentro de esta guerra contra el mosquito y contra el dengue, si bien ya les decía que el enfoque sobre todo es el control del vector, o sea, del mosquito. Nosotros, por ejemplo, como institución de atención médica tenemos varias labores, ya me ganó la palabra aquí el doctor Roberto, pero desde epidemiología debemos de ayudar en la identificación del caso para notificarlo. Esa es parte de nuestro trabajo. Y del área más clínica, pues es importante siempre pensar, ¿sí?, hacer una buena exploración, hacer bien detallada nuestro trabajo para que las cosas se identifiquen bien y se le dé un buen tratamiento a las personas. Una bondad que emana de esta institución del Hospital Civil es en ese espíritu de atención para todos, siempre tenemos la disposición de colaborar con las instituciones, con las autoridades sanitarias y estar abiertos a la retroalimentación, pero dando lo mejor que podemos desde nuestra perspectiva. Entonces, invitamos mucho a la población a no hacer menos la enfermedad, les decía, no preocuparse, pero sí saber que hay temporalidades donde hay más casos, pero el dengue, y esto es algo que creo que no habíamos comentado, en todo el año no se va. No estamos en cero todo el año, ¿eh? O sea, en realidad hay meses más álgidos, con más cantidad de casos, pero el mosquito ya está, por eso el comentario anterior, ya está dentro del hogar de las personas, ya está entre nosotros, coexistiendo de manera totalmente normal todo el año. Entonces, no debemos bajar la guardia. Nosotros ayudamos a reforzar las medidas durante este tiempo y vamos a estar dispuestos con todo lo que tenemos desde los hospitales civiles para dar la atención de los pacientes, pero invitamos a la población a que desde su casa también hagamos lo que nos toca, porque al final de cuentas nosotros igual como médicos estamos en casa y debemos de formar esos lazos de apoyo. Entonces, comentar para la población esa parte es sumamente vital. Claro, iba a decirte que se incrementaría con las lluvias, pero pues si ya dices que el mosquito vive dentro de la casa, pues adentro de la casa no llueve. Es un hecho, y está demostrado por los artículos científicos y la vigilancia epidemiológica, que en esta temporada que incrementa el calor, hay más lluvia y evidentemente, como decía el doctor Ezequiel, hay más agua acumulada. Claro. Pues esto ayuda a una proliferación más acelerada del vector. Muy bien. Pero eso no significa que cuando no estamos en esta temporada no haya mosquitos. De acuerdo. Ezequiel, tus conclusiones. Bueno, concuerdo con todo. La participación comunitaria es de vital importancia para el control de esta enfermedad. Y si en su casa ven muchos mosquitos y se empiezan a sentir mal, ya mencionaron algunos de los síntomas, no esperar a que, es común que la gente, espérate, ahorita se me pasa. No, en dengue no hay, ahorita se me pasa, ¿no? Se agrava más y por eso es que hay casos de muerte, ¿no? Y invitar a la población y también agradecer a los medios, ¿no?, que están al pendiente, tienen más impacto a veces, llegan a todos los rincones y nos ayudan mucho a estar en contacto con la población para que participe y no dejar su casa, porque a veces dicen, voy a quitar las plantas porque hay mosquitos y no, ahí se van a esconder. Pero si hay mosquitos es porque hay agua acumulada en un rincón de la casa, donde menos esperen, ahí se va a estar reproduciendo el mosquito. Hace un momento que hablaba Roberto de floreros, hombre, que cambian los floreros por flores, digamos, artificiales, ¿no? Y hay unas que son muy parecidas y evitamos ponerle agua, ¿no? Sí, pues sí, pero pues nos gusta la vida de repente algunos, sí. Pececitos también, ¿hay pececitos come sí. mosquitos también? Sí. Se comen las larvas. Muy bien. Nos quedan unos cuantos segundos. La gente que te está viendo ahorita, Norma, ¿qué le dirías? Bueno, ya hemos mencionado aquí todos los puntos, pero insistir nuevamente, acuda a la atención médica de forma inmediata
hidrátese especialmente con vida suero oral y manténgase atento a los signos de alarma. Roberto, ¿alguna recomendación? Pues diría que todos podemos controlar esto si lo hacemos en equipo contra el dengue. Muy bien. Adolfo. No hay más que decir, más que acudan a la atención. No solo es paracetamol, esto es más complejo que eso y no nos esperemos a que una persona esté a punto de morir o de tiro. Porque han llegado casos, decía Norma, que llegan ya prácticamente, ya no hay nada que hacer. Desafortunadamente, los casos graves casi siempre llegan tarde. Esa sería como una conclusión para mí. Y eso, ya poniéndolo en perspectiva, no quisiéramos que fuera extensivo a nosotros mismos o a nuestros familiares. Muy bien. Ezequiel, una última recomendación. Matar mosquitos. No esperar a ver qué especie es. Mátenlo ahorita en esta época y de cualquier forma. Control biológico. Si tienen nuevas ideas, utilícenla y díganos si las podemos hacer más grandes. De acuerdo. Pero sobre todo cuidarse, usar repelentes, ¿no? Usar ropa más clara, cubrir los pies, mosquiteros y sobre todo a las personas que tienen dengue, que las mandan a su casa, pues hay que aislarlas, ponerles repelente, porque ellos siguen infectando mosquitos. Eso es lo que, bueno, al menos yo aprendí en este programa, eso de que la gente puede infectar ahora mosquitos y luego a su vez esto sigue siendo el cuento de nunca acabar. ¿Ibas a comentar algo? Sí, hablando de los repelentes, y es rapidísimo, los que son considerados orgánicos, o sea, recordar primero, el repelente no es un insecticida, no mata al mosquito. De acuerdo. Lo repele, lo asusta por un periodo de tiempo. Pero sigue andando ahí el mosquito. Pero sigue andando ahí. Entonces, el repelente orgánico, lo que mucha gente dice, ¿qué diferencia tendrá un orgánico de uno comercial que venden en la farmacia, ¿no? Sobre todo es el tiempo que me permite dar esa repelencia hacia el mosquito. El orgánico durará entre 10, 15 minutos máximo y los otros pueden ser un periodo más prolongado. Muy bien. Pues si les parece, abrimos espacio para otro programa. Hablamos más adelante del dengue de nuevo. Regresamos para seguir hablando del tema. Ezequiel, muchas gracias. Gracias, Adolfo, Carlos. muchas gracias. Gracias por el Roberto, espacio. muchas gracias. Gracias a ti, Norma, Carlos. muchas gracias. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.